Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a estar leyendo entonces del verso 17 al verso 20. Dice así la palabra de Dios. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Inclina su rostro y acompáñeme a orar, por favor. Padre bendito, excelso, soberano, Rey del cielo, maravilloso, asombroso, justo, puro, recto, santo, santo, santo. Así tú te manifiestas, Padre mío, en tu palabra. ¿Cómo no agradecerte? Porque por medio de ella podemos conocerte, podemos conocer tu corazón, podemos conocer tu persona, pero además también podemos saber qué es lo que tú esperas de nosotros o a qué punto tú nos has llamado dentro de nuestro peregrinar en tu voluntad. Padre, yo te quiero rogar esta mañana que tú nos ayudes. Necesitamos de tu ayuda, del socorro de tu Espíritu Santo para poder comprender en nuestras mentes y asumir en nuestros corazones lo que tu palabra nos dice. Padre, ciertamente seremos confrontados con ella. Ciertamente veremos nuestra vida muchas veces sencilla, sujeta a la verdad de tu palabra y quedaremos al debe. Dios mío, repréndenos por medio de ella, porque verdaderamente lo necesitamos. Pero también, Señor, sabemos que junto con aquella reprensión está tu socorro, tu ayuda a nuestras vidas para poder seguir avanzando, para poder ser conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo día tras día. Señor, tu palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Ayúdanos a poder verdaderamente vivir y tener esa mente en nuestros corazones. Dios mío, esculpe nuestro carácter conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que cada día podamos ser más agradables delante de ti, y sabemos que no hay forma de poder lograr eso, sino es por medio de la transformación que viene única y exclusivamente por medio de tu Espíritu Santo a través de tu palabra de verdad. Yo te ruego, Dios mío, que me ayudes en este momento como predicador, como pastor, a poder compartir tu palabra con claridad, con sencillez, pero por sobre todo a ser fiel a ella, a poder decir lo que ella dice, no agregarle ni quitarle, a darle los énfasis que tu Espíritu Santo quiso ponerle en esa oportunidad. Ayúdame, Señor, puesto que soy un hombre justificado por gracia, pero pecador aún. Te ruego, Dios mío, que tú me ayudes a poder compartir fielmente el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo una vez más esta mañana. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerdo una de mis primeras clases en la universidad. Estaba recién llegado a la universidad y el profesor de un ramo en particular hizo a toda la clase hacer un ejercicio. Y este ejercicio consistía en meditar, en pensar qué creía cada uno de nosotros, los que estábamos en la clase, qué diría nuestra lápida al final de nuestros días, cuando ya estuviésemos muertos. Porque normalmente eso es algo que uno no piensa, uno no medita, cómo lo van a recordar. Y es común, bueno, lamentablemente por defecto hoy existen ciertas frases que las funerarias ponen a eso. Pero era un buen ejercicio porque proponía a cada uno de los alumnos presentes ahí la oportunidad de meditar en cuál sería el legado que dejaría, por qué lo iban a recordar. Y eso es algo que a mí en esa oportunidad también me llamó profundamente la atención. Yo ya era creyente en ese entonces. Y recuerdo que luego de dar un breve tiempo para reflexionar en eso, el profesor invitó a cada uno de los alumnos a contar cuál era
qué era lo que había escrito en esa hoja. Muchos dijeron frases como un buen esposo, un buen padre, un buen trabajador. Otros, como estaban recién empezando en su carrera, decían un buen profesional. ¿Qué piensa eso? Pero bueno, estos jóvenes estaban recién comenzando su carrera universitaria, por tanto era entendible que pensaran eso. Ahora bien, cuando el profesor llegó a mí, recuerdo haber dicho algo tan sencillo como un verdadero cristiano. Cuando dije eso, hubo un silencio sepulcral en mi sala de clases. Y el profesor dijo, bueno, continuemos con lo que estábamos hablando. Y la verdad es que para mí fue un buen ejercicio porque era una de las primeras clases, recuerdo, y ahí de alguna forma uno puso el precedente de que era creyente y que de alguna forma quería también que las demás personas supiesen eso de uno. Y que también a la vez cotejaran y juzgaran si efectivamente en mi vida podían ver un verdadero cristiano. Me expuse simplemente. Espero que el día de hoy, al ser consultados por mi persona, ellos puedan decir eso. Ese es el deseo de mi corazón. Pero ahora, cuando nosotros vemos y analizamos esto, yo quiero también invitarle esta mañana que pueda meditar un poco en eso. ¿Qué le gustaría que dijera su lápida cuando usted ya partiera? ¿Qué pondría su esposa? ¿Qué pondría su esposo? ¿Qué pondrían sus hijos sobre usted? Es un buen ejercicio. Un hombre de Dios llamado A.W. Tozer, un hombre que realmente tuvo un corazón y una entrega a la búsqueda del Señor bien importante y que el día de hoy, para aquellos que gozan de su literatura, es algo gratificante poder leerlo. Sin embargo, me enteré hace un tiempo que en su epitafio simplemente dice A.W. Tozer, hombre de Dios. O sea, lo que yo quería más o menos que dijera lo mío, ya lo decía de alguna forma la lápida de este hermano. Y verdaderamente tenemos que hacernos esta pregunta, ¿qué nos gustaría que dijera eso? ¿Un buen profesional? ¿Un buen trabajador? ¿Un padre amoroso? ¿Una madre que se esfuerza? ¿Qué te gustaría que dijera eso? ¿Cómo te van a recordar? Porque todos vamos a llegar a nuestra muerte, si es que nuestro Señor Jesucristo no viene antes. Pero ¿cómo vamos a enfrentarnos a ese día? No tan solo de nuestra muerte, sino también cuando el Señor Jesucristo vuelva. Porque nosotros ciertamente podemos tener una postura, una apariencia, y podemos decirle o aparentar frente a las personas ser algo. Pero en la intimidad de nuestro corazón solamente Dios nos conoce. Quiero modificar un poco la pregunta. No qué te gustaría que dijeran de ti, sino más bien, ¿qué crees tú que Dios va a decir de ti el día que tú te enfrentes a su tribunal en su venida? Eso es básicamente lo que el apóstol Pablo va a decir en esta pequeña sección, en estos pequeños versos que concluyen el capítulo 2 de la primera epístola a los tesalonicenses. Cuando el apóstol Pablo comienza a hablar de esto, él hace un pequeño cambio de tema. Recordemos que la semana pasada, el apóstol Pablo, lo que revisamos en la semana pasada, fue que el apóstol Pablo mencionó de que él conocía el padecimiento que los hermanos tesalonicenses estaban pasando producto de su fe en Cristo Jesús. Pero ahora nuevamente el apóstol Pablo va a cambiar el objeto de su temática, de su discurso, y va a volverse al corazón de ellos como predicadores, de ellos como pastores, de ellos como hombres que servían a estos hermanos en Tesalónica. Y es ahí donde él va a comenzar ahora a contar ciertas situaciones que nos va a dejar claro el contexto en el cual el apóstol Pablo también estaba escribiendo. Mira, acompáñeme por favor al versículo 17. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Recordemos un poco el contexto en el cual se da
la visita de Pablo a los tesalonicenses. La Escritura dice en Hechos capítulo 17 que cuando Pablo llegó a Tesalónica, por un periodo de 3 semanas aproximadamente, él estuvo predicando en la sinagoga judía. Sin embargo, luego de no ver mucho fruto, él continuó y muchas personas llegaron a la fe en Cristo. Sin embargo, un tiempo después se vieron obligados a partir de una manera arrebatada, por así decirlo, muy rápido, muy veloz, de la ciudad de Tesalónica, porque los tesalonicenses judíos habían comenzado una persecución a los cristianos. Entonces, incluso el relato de Hechos capítulo 17 dice que a un hombre llamado Jasón lo tomaron preso y que incluso tuvieron que pagar una fianza porque lo querían asesinar. Producto de esa persecución que se levantó a los cristianos en Tesalónica, el apóstol Pablo, junto con sus colaboradores, finalmente decidió partir. Partió rápidamente y dejaron a los tesalonicenses ahí. Entonces, por eso es que él dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Esa era la situación en la cual Pablo había abandonado la ciudad, de una manera rápida, de una manera veloz, sin premeditación alguna. Simplemente vieron lo que estaba ocurriendo y para hacer un bien a los hermanos que estaban recién comenzando su fe, partieron. Ahora, él dice aquí algo muy importante. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros. Y esa expresión separados es importante, porque es la única oportunidad que esa palabra aparece en el Nuevo Testamento griego. Y esa palabra, más allá de hablaros de una separación, tiene la idea literal de decir que los dejamos huérfanos a la fuerza. Eso es lo que verdaderamente significa esa palabra separados. Otras versiones hablan de esa palabra y la traducen como arrancados, dando a entender que alguien pierde una parte de su cuerpo. Esa es la idea de lo que Pablo está diciendo ahí. Él había salido de ellos, pero él tenía un deseo en su corazón. El deseo de poder seguir sirviéndole a los hermanos tesalonicenses. Sin embargo, la situación no permitió eso. ¿Y qué ocurrió? Fue separado de ellos de una manera violenta. Meditemos un poco en eso. ¿Qué le pasaría a usted que es padre si le arrebatan un hijo a la fuerza? Eso era lo que sentía el apóstol Pablo a la hora de haber perdido la cercanía con los hermanos en Tesalónica. Era un dolor que él sentía profundo en su corazón. Era un dolor que a él lo aquejaba. Pero, sin embargo, era un dolor que no lo dejaba paralizado ahí. Él tenía deseos de volver a encontrarse con ellos. Fíjense en lo que dice acá el apóstol. Dice que están separados de vosotros por un poco de tiempo, pero de vista, no de corazón. Qué importante era eso. No podían estar cara a cara. Pero sí, en el corazón ellos estaban unidos. En su corazón ellos estaban con los tesalonicenses. Ellos oraban por ellos. Ellos les enseñaban por medio de epístolas, por medio de cartas. Pero fíjense aquí lo curioso. Para Pablo eso no era suficiente. Pablo no se conformaba con orar simplemente por los tesalonicenses. Pablo no se conformaba con escribirle cartas a ellos. Sino lo que Pablo deseaba profundamente en su corazón era estar cara a cara con ellos. Y ahí esto nos dice a nosotros un principio fundamental y que muchas veces nosotros dejamos a un lado. Y este es el principio que nos muestra y nos lleva a nosotros la importancia de estar juntos presencialmente. Hoy en día en nuestra sociedad se habla mucho de lo que conocemos como el tiempo de calidad. No, en verdad, yo no estoy mucho tiempo en mi casa, con mi familia, con mis hijos, pero sí cuando estoy, tengo tiempo de calidad. Y eso es la pomada que nos ha vendido la sociedad, dando a entender que verdaderamente no importa la cantidad, sino más bien la manera o la calidad de eso. Pero fíjense que Pablo está diciendo algo contrario acá. El apóstol Pablo está diciendo acá, yo sí estuve con ustedes un buen tiempo, un tiempo en el cual pude enseñarles, oro por ustedes, les escribo epístolas, cartas para que ustedes crezcan, pero yo no estoy gozoso con eso, yo quiero estar con ustedes, Y eso es un principio importante, hermanos míos.
Porque eso nos lleva a nosotros, en nuestra realidad, en el día de hoy, a hacer una aplicación bastante importante con eso. O sea, no tan solo es importante la calidad, sino también la cantidad. Por eso también es tan relevante el congregarnos, el estar juntos. Una de las cosas que el Internet ha traído es la facilidad de oír sermones, de ver incluso cultos online de otras iglesias en otros lugares del mundo. Y eso en verdad es bueno. Pero ¿sabe qué? Eso es bueno siempre y cuando no te deje cómodo y te lleve a ti a buscar una iglesia local donde congregarte. Porque si tú te conformas simplemente con abrir YouTube y buscar un servicio online, déjame decirte que eso está bien, vas a crecer, puedes aprender, pero falta lo más importante: el crecimiento, el roce, el trato con tus hermanos. Y eso es fundamental dentro del proceso de crecimiento. De la misma manera que un padre, una madre debe tener tiempo con sus hijos presenciales, de la misma manera los hermanos en la fe tienen que estar juntos. Tienen que estar juntos. Es ahí donde van a crecer, es ahí donde van a amar, es ahí donde van a perdonarse, es ahí donde van a fallarse entre ellos. ¿O no? Sentado frente a un monitor, ¿qué discipulado voy a tener? Si no tienes una iglesia local y tienes esa posibilidad, hazlo. Pero el deseo de tu corazón debe ser buscar una iglesia local donde poder juntarte, donde poder crecer. No hay que quedarse en la comodidad de tu hogar. Tú puedes escuchar, tú puedes aprender, pero tú no vas a dar nada. Y como cristianos estamos llamados como parte de un cuerpo, siendo cada uno de nosotros distintos miembros cumpliendo distintas funciones, tenemos la responsabilidad no tan solo de recibir, sino de dar. Y lamentablemente muchos cristianos piensan que la vida de fe es sentarse en una silla y oír un sermón. Y eso no es la vida de fe. La vida de fe también es relacionarse, es también aprender, crecer juntos. Y eso se da en la dinámica de la comunión, de la comunidad de fe, de la iglesia local. Hay casos en los cuales hermanos o hermanas ven servicios online porque de verdad de pronto se han ido a otro país, no hablan el idioma bien, e irse a meter a una iglesia donde no van a entender mucho, en verdad quizás no les es muy provechoso, y prefieren ver un culto por internet, y eso está bien, pero esa es la excepción, no es la norma. Lamentablemente muchos dicen, ¿saben qué? Hoy día me dio flojera, no voy a ir al culto, voy a verlo por internet. Yo he escuchado esa mentira de Satanás un montón de veces. En serio, es una mentira de Satanás. Tú necesitas compartir con tus hermanos. Hierro con hierro se aguza. Es con tus hermanos en la comunidad de fe cuando verdaderamente pones en práctica lo que aprendes. Si no, ¿cómo? Entonces, por eso también nosotros no transmitimos online, y espero no transmitir online el servicio. Sí, los sermones obviamente uno los comparte después, pero el servicio, el culto a Dios es algo que la comunidad de fe da, y que los que estamos aquí estamos dando a nuestro Dios. Alguien que está ajeno puede participar, entre comillas, pero no es partícipe de lo que estamos haciendo. Entonces, por eso es relevante entender esa necesidad que tenemos en primer lugar de estar juntos como iglesia, para crecer juntos, porque Pablo entendía la importancia de estar cara a cara. Él deseaba estar cara a cara. Él quería ese feedback que se llama, esa retroalimentación. No tan solo dar, enseñar, sin saber si eso estaba ocasionando un crecimiento en los hermanos. Él quería ver el crecimiento y para eso era necesario relacionarse con ellos. Si no, no había forma de hacerlo. Hermanos, no nos confundamos. Es cierto, tenemos que tener tiempo de calidad, pero también tenemos que tener tiempo. Y para eso es que nos reunimos como congregación. No perdamos la oportunidad de estar juntos. Amémonos, escuchémonos, veamos cómo estamos creciendo. Y eso también hay una aplicación práctica a la vida de cada uno en nuestras familias.
¿Cuánto tiempo verdadero pasamos con nuestras familias? Los hombres con nuestras esposas, las mujeres con sus esposos, con sus hijos, los padres con sus hijos. ¿Cuánto tiempo efectivo pasamos con ellos? No nos vendamos la pomada, como se dice en buen chileno, del tiempo de calidad. Sí, ten tiempo de calidad, pero también ten tiempo efectivo, tiempo real. Eso es sumamente necesario e importante. Ahora bien, Pablo tenía claro esto, y por eso es que en su corazón tenía el deseo de hacerlo. Sin embargo, fíjense que aquí hay algo importante. Dice el verso 18 que ellos lo intentaron, incluso el mismo Pablo lo intentó, pero Satanás fue un estorbo. Fíjense los elementos que está añadiendo el apóstol Pablo. Satanás es un estorbo a la hora de estar juntos, a la hora de que, por ejemplo, en lo práctico, los padres estén con los hijos o en medida que la iglesia esté junta. Satanás entendemos que está bajo la soberanía de Dios. Él no hace nada que no esté bajo el control soberano de Dios. Sin embargo, ¿cuál es la misión de Satanás? Separar, matar, robar, destruir. Entonces, va a haber oposición siempre cuando nosotros queramos estar juntos. Va a haber oposición siempre cuando un padre quiera estar con su familia. Va a salir un trabajo, va a salir una hora extra, va a salir, no sé. Va a pasar eso. Van a venir estorbos. Pero el llamado de nosotros es a confiar en Dios y a intentarlo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo lo intenté, pero Satanás me fue estorbo. Eso es un llamado para nosotros también, en lo práctico, hermano. No es algo tan solo que vemos en la persona de Pablo, sino también es algo que debe estar latente a nosotros el día de hoy. Ahora, el tercer punto que muestra el apóstol Pablo aparece en el versículo 19. Fíjense en esto. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Hermanos, como les comentaba anteriormente, todos y cada uno de nosotros vamos a dar cuentas cuando llegue, cuando vuelva el Señor Jesucristo. Si estamos muertos, vamos a resucitar y vamos a presentarnos delante de Él. Si estamos vivos, seremos transformados y esto corruptible se convertirá en incorruptible, pero también nos presentaremos delante de nuestro Dios a rendir cuentas. ¿Qué va a decir Dios de nosotros? ¿Qué va a decir Dios? Fíjense, o lo voy a plantear de la manera en que Pablo lo dice. ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Todos sabemos, aquellos que hemos confiado y creído en Cristo, que no hay nada que nosotros podamos hacer para jactarnos delante de Dios. De hecho, dentro del proceso de la salvación, lo único que nosotros aportamos es nuestro pecado, que en realidad no es terrible. Pero sí, Pablo está hablando aquí que hay razones por las cuales un cristiano sí pudiera gloriarse. ¿Cuáles son las razones, hermano, de lo que tú te vas a gloriar cuando llegues a la presencia del Señor? ¿Qué te vas a gloriar? ¿De que fuiste un buen trabajador? ¿De que fuiste un hombre exitoso? ¿En que trabajaste día y noche? ¿Turnos de 7 por siempre? ¿De qué te vas a jactar delante de Dios? Esto es serio, hermano. Es serio. Porque todos vamos a llegar un día delante de la presencia de Dios y vamos a tener que dar cuentas. ¿Por qué te vas a jactar tú? ¿Tienes razón por la cual jactarte? ¿O realmente no hay nada? Que esta palabra del Señor nos lleve a nosotros a meditarlo, hermanos. ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pablo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13 al 15, dice esto. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará.
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué le vamos a presentar al Señor cuando estemos frente a Él? ¿Nuestra casa bonita? ¿Nuestro auto nuevo? ¿Qué vamos a presentarle? 1 Corintios 4:5 continúa el apóstol Pablo diciendo esto. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces, en el marco de la venida del Señor, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es una realidad. Vamos a presentarnos delante de Dios y vamos a tener que dar cuentas. Romanos capítulo 14, versículo 12. El apóstol Pablo dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Has pensado qué le vas a decir al Señor? ¿Has pensado qué te va a decir Dios? Es algo que tenemos que meditar, hermanos míos. Ese día va a llegar. ¿Qué le vamos a decir al Señor? ¿Qué vamos a presentar? Ahí está mi título. Nunca fui a la iglesia porque estaba estudiando. ¿Qué vas a decirle al Señor? Hermanos, hay cosas que son más importantes. Hay cosas que son más relevantes, que trascienden a esta vida. Sí, sé diligente, estudia, sé diligente, sé trabajador, sé el mejor para la gloria de Cristo, pero no para tu gloria. Y si tú buscas tu gloria, tú te vas a dedicar solamente a eso y vas a dejar las cosas de Dios en segundo plano. Pero si el verdadero propósito de ser el mejor en tus estudios, en tu trabajo, en cualquier actividad que tú realices, en la gloria de Dios, tú vas a apartar tiempo primero para buscar al Señor, para servir al Señor, y después vas a hacer lo otro y te va a ir bien. Porque vas a ser diligente primero en las cosas del reino de los cielos y también en las otras. Pero tu prioridad va a estar en las cosas del reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Hermanos, ese es el llamado para nosotros. ¿En qué estamos sembrando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué estamos trabajando? A los que estamos casados, ¿estamos trabajando en cuidar a nuestras esposas? ¿En potenciarlas, en llevarlas al Señor? Porque cuando nos presentemos delante del Señor aquel día, vamos a tener que dar cuentas, hermanos. Y a los hombres, por lo primero que nos van a preguntar es por nuestra esposa. ¿Potenciaste a tu esposa? ¿La guiaste? ¿Le ayudaste? ¿Fuiste un hombre que la honraba como un vaso más frágil? ¿La tratabas como coheredera de la gracia de la vida? ¿Hacías eso o no hacías eso? ¿Le dabas dignidad o no? ¿La ayudabas a cambiar? ¿La confrontabas cuando estaba pecando? ¿O simplemente te callabas para no tener problemas? ¿Qué vas a decir ese día? Tus hijos. ¿Qué te preocupa de tus hijos? A los que tienen, a los que quizás algunos ya tienen hijos grandes, ya esto ya fue. Pero aún así, aquellos que tenemos hijos. ¿Qué vas a decir ese día? No, Señor, yo estudié, trabajé y le proveí fui un proveedor para que estudiara una buena carrera, fuera a un buen colegio. Patrañas, hermanos. ¿Cómo la guiaste en el camino del Señor? Eso es lo que te van a preguntar. Lo otro, hazlo, está bien. Pero no te pierdas en eso. Vas a dar cuentas al Señor por las cosas trascendentales, y eso, por haberte preocupado de aquellas cosas totalmente secundarias y terciarias, vas a ir en pérdida. Vas a ser salvo, pero así como por fuego. Hermano, esto es serio. Todos nos vamos a presentar delante del trono. Vamos a encontrar gracia, por cierto, porque Él nos ha salvado, pero también vamos a tener que dar cuentas. ¿Qué cuentas vamos a dar? El orgullo del apóstol Pablo eran los tesalonicenses.
Los tesalonicenses eran el fruto del trabajo, eran el fruto de la entrega que el apóstol Pablo y su equipo de colaboradores habían dado. Estos hijos en la fe, estos hijos espirituales habían crecido. Y Pablo estaba contento y gozoso porque cuando llegara el momento de presentarse delante de Dios, él iba a poder estar gozoso de mirar para el lado y ver a los tesalonicenses que estaban junto a él. No tan solo él está delante del trono de la gracia, sino también ver a sus hermanos que los pudo ayudar, les pudo servir a estar en ese lugar también delante de Dios siendo salvados. Hermano, ¿tú puedes decir lo mismo? Hermana, ¿tú puedes decir lo mismo? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Vas a poder presentarlos delante de Dios? ¿O simplemente fuiste un facilitador de las cosas, pero nunca fuiste un estorbo quizás a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a la hora de acercarlos al camino del Señor? Nosotros que somos padres no estamos llamados a ser hijos buenos, que sean buenas personas, que sean... No. El llamado nuestro es guiarles en el camino del Señor. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra responsabilidad. Los hijos se van a equivocar, van a caer, van a fallar. Eso es parte de la vida. Pero lo que sí va a manifestar tu labor va a ser la vida de ese hijo. Si es que la misericordia de Dios fue salvado, como tú facilitaste ese proceso, o en el caso de que tu hijo no llegue al arrepentimiento ni a la fe, pero sí va a ser una persona de bien. Porque independiente, la gracia de Dios es tan grande, hermanos míos, que pese a que los hijos se rebelen, pese a eso, si tú le instruiste en su caminar conforme a la voluntad de Dios, igual le va a ir bien. Lamentablemente, y con el dolor del corazón, eternamente no va a ser salvo. Pero por lo menos dentro de la gracia común de Dios, le va a permitir vivir una vida de bien. Pero esa es porque tú hiciste tu trabajo como padre. Así como Pablo estaba convencido, tranquilo y seguro de que él había hecho con los tesalonicenses y tenía certeza de que en ese día iba a poder gloriarse de ellos, de la misma manera nosotros, hermanos. En primer lugar, los que estamos casados, el esposo se va a poder gloriar de su esposa, decir, Señor, guié a mi esposa. La esposa va a poder decir, Señor, yo ayudé, sostuve a mi esposo, me sujeté a él. ¿Va a poder decir eso? ¿O no? ¿De qué nos vamos a gloriar ese día? Es algo que tenemos que meditar, hermanos míos. Pero fíjense en algo. El versículo 20 dice algo tremendo. Porque él habla, el apóstol Pablo en el versículo 19, que cuando llegue el día, cuando el Señor Jesucristo venga y tengamos que dar cuenta, Él se va a gloriar, va a ser su gozo, va a ser su esperanza y va a ser su corona. Los tesalonicenses, pero eso es en ese día postrero. Pero en el versículo 20, el apóstol Pablo dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Sois es ahora. Ciertamente vamos a continuar trabajando y va a llegar un momento en que sí, el Señor va a llegar y va a decir, esto es. Pero tenemos que trabajar en el presente para que ya nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo sea un motivo de gozo y en el cual podamos gozarnos cuando estemos dando cuenta a nuestro Dios. Eso también aplica como congregación, como hermanos. Qué más gozo es cuando los hermanos crecen. Qué glorioso será el día cuando esté delante del Señor y en su misericordia me permita mirar al lado y van a estar ustedes. Qué hermoso, qué glorioso va a ser ese día. Lo mismo ustedes, porque cada uno de nosotros vamos edificándonos, cada uno de nosotros va ayudando y aportando al crecimiento de la otra persona, del otro hermano.
Pero ¿estamos haciendo eso o no lo estamos haciendo? Es ahí la cuestión. Hermanos, nosotros somos cristianos. Y ser cristiano, aunque la primera vez que se habló de eso, de verdad, fue en Antioquía, en la ciudad de Antioquía, pero el propósito era también decirlo de una manera despectiva, quizá un poco peyorativa, porque cristiano significa pequeño Cristo. Pero verdaderamente nosotros somos cristianos. Somos pequeños Cristos, somos imitadores y andamos tras los pasos que nuestro Señor dio. Y es Él el que hizo esto por nosotros. Cuando el Señor subió al cielo, la gloria, gozo, esperanza de Él eran todos aquellos que habían sido redimidos por su obra. De la misma manera nosotros tenemos que entregarnos en servicio a nuestra familia, a nuestra comunidad de fe, para que de la misma forma que el Señor Jesucristo lo hizo, nosotros lo podamos hacer. En Isaías capítulo 53, versículo 11. Aquel relato de Isaías tan famoso porque nos habla precisamente de la obra de Cristo, muchos años que ésta se llevara a cabo. Dice Isaías 53, 11. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los suyos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. ¿Sabes tú quién es el fruto de la aflicción de Jesucristo? Tú. Jesucristo padeció, se entregó, sirvió por darte salvación a ti si es que tú has creído en Cristo Jesús. Tú eres el fruto de la aflicción de su alma. Y en ti Él va a estar satisfecho. ¿Satisfecho de qué? De su obra en tu vida. Porque no hay nada que nosotros podamos jactarnos. Simplemente el carácter del Señor Jesucristo siendo esculpido en nosotros. Hermanos, nada hacemos nosotros que no sea la imitación de Cristo. Así como Él se entregó, así como Él salió del ámbito de la eternidad para ingresar en el tiempo por medio de la segunda persona de la Trinidad del Hijo, Él vino a este mundo a estar tiempo con sus discípulos. Él se entregó a ellos, estuvo cara a cara con ellos. Tuvo estorbos de Satanás, por cierto que los tuvo. Tentaciones, todo su ministerio. El mismo Satanás movió el corazón de Judas a traicionarle. Pero aún así, el fruto de la aflicción de su alma eres tú y yo, si es que hemos creído en el Señor Jesucristo. Por tanto, de la misma manera, hermanos, seamos imitadores de nuestro Señor. De la misma manera, como padre, como esposo, como esposa, como hermanos en la fe. Dediquemos tiempo. Sabemos que va a ser difícil, va a venir el estorbo de Satanás, pero que ese día, cuando lleguemos allá, podamos mostrar el fruto de nuestro trabajo, de nuestra entrega, de nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios. Y que ese fruto sea un fruto eterno y no algo perecedero que va a quedar en esta tierra. Para eso el llamado para nosotros en nuestros corazones este día es ese. Meditemos cuál va a ser el motivo de gozo, si es que lo habrá, cuando nos encontremos con el Señor aquel día que ya viene. Esta es la primera vez que el apóstol Pablo va a hablar de la venida del Señor. Más adelante vamos a ver en la epístola
a los tesalonicenses, en particular en la primera, que va a mencionar y va a dar otros elementos referente a eso. Pero el primer elemento que el apóstol Pablo da referente a la venida o la parusía, a la venida, a la manifestación, a la presencia del Señor, es que todos tendremos que dar cuentas. ¿De qué te vas a enorgullecer ese día? Hermano, ¿de qué tendrás que jactarte? ¿Vas a tener algo de qué jactarte o no? Que el Señor nos ayude. Oremos al Señor.